Saludamos a Martín Gac. Él es periodista de nacionalidad argentina, radicado en Europa. Es asistente parlamentario de Jaume Sens, miembro del Parlamento Europeo. Quisiéramos nuevamente dar una mirada crítica, sin duda, y una mirada profunda a la guerra contra Irak, en la visión de Martín Gac, quien es un muy conocido periodista en las redes sociales, con miles de seguidores, y que mantiene una visión muy objetiva, pragmática y particular sobre este tema. Quisiéramos, Martín, iniciar con la pregunta sobre el momento actual que se vive en la guerra. Hemos escuchado en los últimos días, a través de tus reportes, a través de otros reportes también, ciertas preocupaciones porque el conflicto pueda complicarse aún más, ingresando dentro de la gama de posibilidades, incluso el potencial uso, ya sea por acción u omisión de energía nuclear, problemas nucleares que podrían producirse. Sí, la verdad es que es un momento muy extraño, principalmente porque hay una falta casi total de dirección y es muy difícil discernir exactamente cuál es el curso de eventos, en el sentido que Irán ha sido claramente muy efectivo. Creo que si a esta altura hay que decir algo, es que los iraníes han conseguido total superioridad estratégica dentro de la dinámica de conflicto. Esto es algo de lo que ya hablamos cuando hablamos hace más o menos una semana y media, vos y yo. Eh, pero creo que un poco lo que vemos ahora es la confirmación del hecho de que realmente Estados Unidos simplemente no tiene la capacidad de desbaratar la estructura de defensa iraní. Irán sigue asestando golpes durísimos contra los países del Golfo y sigue asestando golpes durísimos contra Israel, no solo a nivel de infraestructura general, infraestructura civil y estructura de producción energética, como son las refinerías de Haifa o como pueden ser las zonas donde hay presencia de inteligencia en Tel Aviv, sino que también lo que vimos, por ejemplo, fue un ataque en respuesta al ataque de la central de enriquecimiento de uranio en Natzan, en Irán, con un ataque contra la zona de Dimona. Dimona es donde se entiende que que Israel tiene las cabezas nucleares. Supuestamente este es el lugar en donde tiene, por un lado, la central nuclear y es donde supuestamente están almacenadas las cabezas nucleares. El problema de esto, y bueno, cabe aclarar que el ataque no fue contra la central o contra los puntos donde se supone que está parte del arsenal nuclear, sino que fue contra la ciudad en donde residen la mayor parte de aquellos que están trabajando eh, en la central nuclear. Entonces, lo que vimos ahí fue algo que tenía todos los claros signos de una escalada realmente que podía haber sido catastrófica, porque el tema es, no uno no necesita disparar un misil con una cabeza atómica, hubiese sido suficiente básicamente volatilizar material atómico que estaba guardado, sea como cabezas atómicas para misilística, o sea simplemente, digamos, material atómico dentro de por ejemplo, dentro de una central de producción eléctrica. Entonces, la escalada fue muy fuerte, pero lo que mostraron los iraníes al atacar Dimona, y los israelíes simplemente no pudieron parar el ataque, fue que tienen la capacidad de respuesta. Y tiene una capacidad de respuesta que ni Israel ni Estados Unidos están en condiciones de detener. Entonces, lo que pasó en los días siguientes fue que empezó a realmente circular con mucha fuerza la versión de que Estados Unidos estaba a punto de replegarse, de que Estados Unidos iba a declarar victoria e iba a salir del teatro de confrontación. Y bueno, y empezamos a ver exactamente eso en las últimas 72 horas, a partir del viernes, donde primero Trump dijo que estaba considerando la posibilidad de declarar victoria porque habían ganado la guerra, lo cual por supuesto que es simplemente ridículo, es irrisible. Estados Unidos está recibiendo una brutal golpiza, pero por otro lado lo que también dijo hoy, o ayer de hecho, eh, es que iban a considerar retirar tropas o iban a considerar terminar con el conflicto porque ahora estaban en negociaciones con Irán Y y por supuesto que a se ha podido evidenciar de alguna manera esta no, por el intención de contrario. retiro. Se evidencia la intención de retiro, pero lo que también pasó es que Irán salió inmediatamente a decir que no tenían ningún contacto con Estados Unidos, que esto era Trump simplemente mintiendo. Y lo que creo que ahí sí queda claro es no solamente la evidencia de que hay una voluntad de retiro, sino que lo va a hacer a cualquier costo.
incluso diciendo que los iraníes están sentados negociando. Básicamente es un poco darle crédito a los iraníes frente a su base, a la base trumpista, diciendo que los iraníes tienen buena voluntad, cuando los iraníes no tienen ninguna buena voluntad. Es muy raro ver a Trump defendiendo a Irán. Hubo también el levantamiento parcial, por lo menos, que aparentemente en este momento es efectivo, de sanciones contra la industria petrolífera iraní. Entonces, hay una cantidad de cosas que muestran que efectivamente Trump está abriendo, tratando de abrirse a sí mismo una vía de escape. Tu visión, tu visión, Martín, de que lo que está pasando allá es un crimen de agresión, es toda esta operación Furia Épica, considerando que la administración Trump justifica el ataque como una medida preventiva ante una amenaza inminente. Quisiera preguntarte en qué punto exacto se ha roto esta narrativa de seguridad para convertirse en esa otra visión de una destrucción preventiva. La narrativa principalmente yo creo que se resquebrajó internamente cuando empezaron a aparecer figuras dentro de la red de básicamente del aparato militar estadounidense diciendo que esto era mentira. Y quizás uno de los casos más significativos fue el caso de Kent, este hombre Kent, que era el jefe del grupo de la sección de antiterrorismo, de contraterrorismo del Ministerio de Defensa, o sea, del Pentágono, que dijo que básicamente que no existía la inminencia, que, o sea, se abandonó su cargo con una carta que estoy seguro que habrás visto y que habrá visto la mayor parte de tu público, diciendo que básicamente Estados Unidos había sido empujado por Israel a una guerra de elección, que no había ningún tipo de inminencia, y alrededor de esa carta y en los días que siguieron, pero también los días anteriores, hubo muchas voces que hablaron claramente del hecho de que no había ningún tipo de inminencia, que Irán no estaba preparándose a atacar a nadie, que de hecho no había ningún cambio en el posicionamiento iraní. ¿Cuál es la postura del Parlamento Europeo? ¿Se sigue manteniendo esa actitud de dureza contra los diplomáticos iraníes? Sí, sí, tiene mucho que ver con, digamos, con el hecho de que Alemania lamentablemente sigue dirigiendo un poco, lleva el timón de la Unión Europea y es un país con un fuerte prejuicio atlanticista, Washington, Bruselas, por ponerlo de algún modo, y por otro lado, fuertes compromisos sionistas que tienen que ver con una cuestión ideológica, pero también son puramente una cuestión de clientelismo político, eh, donde Israel le vende armas y después Alemania le vende otras armas y Alemania y Israel le da a Alemania material de inteligencia y Alemania le da Mercedes-Benz, etcétera. Em, y por otro lado, porque en general creo que hay una disposición entre el aparato político europeo de realmente haber sido duramente intimidado por Trump. O sea, simplemente no tienen el coraje para hacerle frente a Trump. Y esto es algo de lo que, digamos, se habla abiertamente en la prensa europea, se habla también abiertamente dentro del aparato político, del espacio político europeo, donde, digamos, resulta incomprensible ver a gente como Mark Rutte, ex primer ministro de Holanda y ahora líder de secretario general de la OTAN, básicamente adulando de la forma realmente más desvergonzada, no a la OTAN, no al proyecto de Trump, sino a Trump mismo, ¿no? Está este famoso momento hace un año donde se refiere a Trump después del ataque contra Irán en ese momento, se refiere a Trump como daddy, ¿no? Como Mm. papi, lo cual fue realmente vergonzoso, fue una voluntad de humillarse en un estado de situación muy, muy delicado. Entonces, es cierto que la situación de Rutte por ahí es extrema, pero fue una figura muy, muy poderosa dentro de la primera administración de la primera comisión de von der Leyen y sigue siendo una figura muy poderosa, obviamente, al frente de la OTAN. ¿Qué actitud se podría decir mantiene Europa con respecto al gobierno norteamericano? ¿Se siguen haciendo genuflexiones? Sí, definitivamente. Se siguen haciendo sin genuflexiones y frente a situaciones en donde claramente Estados Unidos o Washington tratan a Europa como el enemigo y hablan abiertamente contra, digamos, acá hubo una situación muy, muy inusual que realmente causó una crisis política y diplomática, que fue el día que Trump insultó a Pedro Sánchez. Lo hizo de hecho, en la oficina oval con Friedrich Merz, el canciller alemán, sentado al lado y fue realmente increíble ver una situación en donde un canciller alemán está escuchando como un líder de Europa, miembro del Consejo Europeo,
está siendo insultado abiertamente por Trump, y Merz no tuvo absolutamente ningún tipo de reacción. Ni siquiera tratar de defenderlo, ni siquiera mediar palabras, absolutamente nada. Y esto fue visto especialmente, o sea, en España, digamos, no como traición, pero definitivamente como ineptitud, como cobardía, y como genuflexión. Y yo creo que esa es una situación de la que no hemos salido y se vuelve una situación día a día más peligrosa, porque, digamos, un poco creo que la forma de pensar esto es, si en este momento estamos enfrascados en una potencial guerra nuclear con Irán, en la que realmente hay una devastación total de la economía mundial, y que después pueda tener todo tipo de tentáculos en otras direcciones, de alguna manera, directamente es porque no hubo nadie en países como Canadá o países europeos que frenaron a los israelíes en Gaza. Entonces, no frenar a los israelíes en Gaza quiere decir los israelíes en Líbano, no frenarlos en Líbano quiere decir los israelíes en Qatar. Cuando Estados Unidos no tiene la capacidad de frenar a los israelíes en Qatar, los israelíes entienden perfectamente bien que tampoco pueden ser frenados en Irán. Y Y de hecho, lo que termina pasando, esto nos llevaría, Martín, al punto seminal de este conflicto, del conflicto con Irán. ¿Hasta qué punto Netanyahu logró manipular la imprevisibilidad de Donald Trump para que éste financie, ejecute esto que tú lo denominas como el proyecto del Gran Israel? yo creo que no es que, no, yo no creo que haya sido manipulado, yo creo que funciona Trump y funciona su espacio. Yo no creo que Trump sea manipulado por Netanyahu, yo creo que Trump es un asset de Netanyahu. O sea, Trump funciona literalmente como un agente del proyecto israelí. Y no solo funciona como un agente del proyecto israelí, funciona un agente del proyecto israelí contra su propia base política, contra los intereses de Estados Unidos. Y creo que lo más significativo, o quizás lo más importante a tener en cuenta, es que está incluso operando contra sus propios intereses políticos. Y, digamos, tiene que haber un incentivo muy fuerte para que Trump opere contra Trump. A Trump podría desbaratársele el partido, podría desbaratársele el aparato político, podría desbaratársele la administración. De hecho, o sea, hay una guerra civil adentro de, no sé si llamarlo ya partido republicano, pero, digamos, la base trumpista está en el medio de una guerra civil justamente por Israel. Y cuanto más muertos lleguen, y creo que esto lo dijimos la última vez, cuanto más muertos lleguen en féretros, cubiertos por la bandera americana a bases estadounidenses, más vamos a ver esta guerra civil, digamos, cobrándose víctimas dentro del Partido Republicano, porque estamos hablando de familias militares que ahora van a enterrar a sus hijos de 18 años que fueron a morir a una guerra por Israel. Entonces yo creo que no hay otra forma de calcular el hecho de que Trump esté operando contra Trump, que el incentivo tiene que ser muy, 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 muy fuerte. Realmente tiene que ser un trato, le tienen que estar ofreciendo un trato al que no se puede negar. Y en cuanto a Israel, ¿qué es lo que busca? ¿Busca acaso el colapso del Estado iraní, tratar de convertirlo en un Estado fallido? ¿Es una especie de estrategia de caos controlado? Yo creo que el principal blanco de los israelíes es la destrucción de la planta industrial o de la base industrial iraní. Y eso quiere decir su capacidad financiera, quiere decir su capacidad productiva, quiere decir también su proyección en regional, y por supuesto que tiene incidencia sobre qué pasa con Hezbollah, qué pasa con Hamas, etcétera. Pero Irán es un país de 90 millones de personas, y claramente han demostrado que son completamente resistentes, o como se suele decir ahora, si uno tiene menos de 30 años, resilientes, eh, al músculo militar, no solo israelí, estadounidense, y que no solo pueden defenderse, sino que pueden contraatacar. Entonces, mi posición es que estas fases del conflicto, Irán emerge herido, pero emerge victorioso, porque Irán puede decir, fuimos atacados por Estados Unidos, fuimos atacados brutalmente, han masacrado civiles, han destruido, nos han asesinado líderes, han asesinado parte de nuestro aparato diplomático, y no solamente seguimos parados, no solamente seguimos combatiendo, estamos realmente generando terribles daños contra las fuerzas enemigas y contra la infraestructura enemiga.
Y no estamos hablando de Estados Unidos en bases estadounidenses. Estamos hablando de Estados Unidos en bases polacas. Estamos hablando de Estados Unidos, perdón, polacas, ¿qué estoy diciendo? Estamos hablando de Estados Unidos en bases kuwaitíes, en bases de Bahrein. Estamos hablando de Estados Unidos en bases de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, a nivel regional, es que los iraníes tienen una capacidad que yo creo que incluso si tengo que suponer que tanto el aparato de inteligencia israelí como estadounidense lo conocían, gente como yo, que básicamente mira con atención, y que mi cálculo nunca hubiera sido que Irán tenía esta capacidad. Creí que Irán iba a poder defenderse por un tiempo, pero nunca hubiese pensado que tenía esta capacidad de retorno de fuego. Veamos una mirada histórica hacia atrás para ingresar en uno de los aspectos más oscuros de esta guerra. En la guerra en Irak, la guerra de Bush, se hablaba de víctimas colaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos y lo justificaban en alguna medida. ¿Cómo ha transitado este tema? Se conoce ahora que se acepta como un hecho dado, normal, el uso de algoritmos que a su vez abren un espacio de tolerancia de hasta 100 bajas civiles por objetivo. ¿Qué genera esto en cuanto a temas de responsabilidad penal internacional de los líderes políticos que están atrás? Yo creo que lo que vamos a ver tarde o temprano es una avalancha de procesos probablemente en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de genocidio. No tengo prácticamente duda de esto. Y no creo que vaya a ser solamente contra líderes políticos. Yo creo que vamos a ver gente como Peter Thiel o gente como la gente alrededor de Palantir, como la gente, como, digamos, Musk, y gente que no solamente contribuyó a la utilización de inteligencia artificial para básicamente definir blancos y movilizar fuerza letal, sino también el aparato propagandístico que lo permitió. No solamente estamos viendo la tolerancia de 100 muertos civiles para un blanco militar, estamos viendo también digamos, lo que vimos en Gaza, ahora llevado al teatro del Líbano y llevado al teatro del conflicto iraní. Estamos viendo millones, literalmente millones de desplazados internos. Creo que en este momento son 1,6 millones en Líbano que han sido desplazados por los ataques israelíes. Están generando una limpieza étnica, literalmente del sur del Líbano, incluido muchas poblaciones cristianas. O sea, estos no son solamente una guerra religiosa. Y estamos viendo básicamente lo mismo, con un grado de virulencia extrema contra escuelas, contra hospitales, contra médicos, contra periodistas. Me imagino que también mucho de tu público habrá visto la detonación o el misil contra este periodista británico trabajando para RT, para el canal ruso. Em, Estamos viendo otra vez ataques de doble golpe, bueno, hay de hecho un video dando vueltas de una mujer que filma su propia muerte en Teherán, donde está parada en la calle y hay un misil que destruye parte del lugar donde está, y ella filma esperando ver la reacción, e Israel da un segundo golpe en el mismo lugar y mata a rescatistas y mata a la gente que se está acercando a ayudar. Que esto fue uno de los modus operandi que usó Israel en Gaza, la técnica de doble golpe, que digamos, es de una crueldad y realmente de un sadismo indecible. E Israel, la utilización muchas veces en Gaza era con niños. Mataban un niño y esperaban a que el grupo de gente se acercase a rescatarlo o ayudarlo, y ahí ocurría la segunda detonación. ¿Cómo está, Martín, por otra parte, esa otra guerra de la cual has hablado de incidentes, pero cómo marcha en el balance esa guerra de comunicación? Israel ha sacado a todo su aparato de propaganda en las últimas 72 horas, un poco para presentar el caso de Israel como víctima. Y hablan sistemáticamente del uso iraní de bombas racimo. Y se presentan como víctimas de ataques contra posiciones civiles. Pero bueno, la realidad de esto es que Israel en el 2006, estamos hablando ya de hace 10 años, en Líbano, desplegó o bombardeó con un millón de bombas racimos.
De eso, esto es un dato que ofrece, em, este es un dato que ofrece el mismo ejército israelí en una entrevista. Y desde ahí no pararon. Hemos visto fósforo blanco, hemos visto bombas racimo en Líbano. Yo creo que la guerra de relaciones públicas Israel la ha perdido completamente y por eso estamos viendo la escalada de censura. Censura en Europa, censura en Estados Unidos, por medios digitales, pero también censura en países latinoamericanos, países asiáticos, etcétera. Hablemos del estrecho de Hormuz. Irán, es la visión de Occidente, ha recurrido al terrorismo económico mediante el cierre de este estrecho. ¿Crees, Martín, que Occidente subestimó la paciencia estratégica de Irán y su capacidad para trasladar costos de la guerra a otros escenarios? Sí, definitivamente. Definitivamente. Y si no fue un mal cálculo, si no fue un error de cálculos, em, uno también lo que puede suponer es que fue establecido que esto iba a producir una fuerte debilidad y fuerte volatilidad en lugares que Estados Unidos ha declarado como enemigos. Por ejemplo, Europa. Digamos, esto golpea a Europa directamente de frente. Creo que lo que Estados Unidos probablemente, o el Trump o el equipo de Trump, calculó menos efectivamente fue el impacto sobre Estados Unidos. Y creo que es lo que estamos viendo ahora y el motivo por el cual Trump está empezando a hacer peripecias para tratar de encontrar algún tipo de solución. No es únicamente una cuestión energética, no es solamente el 20% del petróleo mundial que pasa por el Golfo de Hormuz, es también un tercio del fertilizante para la industria agro de alrededor del mundo. 33% pasa por ahí, con lo cual tiene un impacto directo también sobre la producción de alimentos, sobre todo lo que tiene que ver con elementos, o sea, producción terciaria también dentro de la industria agropecuaria. Em, Cosas que tienen que ver cosas que tienen que ver con el sistema energético, cosas que tienen que ver con el sistema industrial, cosas que tienen que ver con, por ejemplo, una de las cosas que Irán dijo cuando Trump hace un par de días amenazó a los iraníes de atacar la red de electricidad si no abrían el Golfo Hormuz. Irán presentó una lista de 4 ítems, uno de los cuales eran el sistema eléctrico de países del Golfo, pero también hablan del sistema de desalinización de los países del Golfo. Y esto es el cordón umbilical que mantiene vivo estos países. Si el sistema de Efectivamente. desalinización es destruido, lo que tenemos es todo un país que no tiene más acceso a agua potable, especialmente no para el volumen de población que en este momento los países como los Emiratos tienen. O sea, no estamos hablando más de los Emiratos de hace 40 años. Y son Esto es un... instalaciones complejas, muy difíciles de reemplazarlas Exactamente. en plazos razonables. Sí, 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 es lo mismo, digamos, es lo mismo, esto es lo mismo entre paréntesis que los israelíes hicieron en Gaza. Gaza no tiene prácticamente agua potable, tiene el subsuelo, tiene mucha agua salada, entonces dependen de los centros de desalinización. E Israel destruyó centros de desalinización, por eso también la situación extrema de Gaza. Entonces, de alguna manera, los iraníes están repitiendo el plan de operación de los israelíes en Gaza. Están devolviendo un poco con la misma moneda. Ante el bombardeo de instalaciones como Natanz, Irán advirtió que una agresión a sus plantas nucleares resultaría en una destrucción irreversible de la infraestructura energética del Golfo. Y allí también Exacto. surgieron estas preocupaciones sobre las plantas de desalinización. Estamos ante un escenario donde la disuasión nuclear va siendo reemplazada por una disuasión de colapso energético y de colapso vital por el tema del agua. No se me había ocurrido, pero te tengo que decir que me parece que es una excelente idea. Digamos, es algo que realmente no había pensado, porque es cierto que, digamos, seguimos hablando de disuasión nuclear, pero creo que si hay algo que hemos aprendido en la estrategia iraní, es que realmente puede paralizar de forma mucho más efectiva que con disuasión nuclear, no solamente a un sistema militar, sino todo el aparato productivo de un país, de hecho, todo un aparato productivo global. Creo que es muy probable que haya mucha gente, digamos, especialmente en Rusia y en China, tomando nota de esto. Em, Creo que es un poco lo que hicieron los israelíes, ¿no es cierto? Los israelíes destruyeron grandes partes de territorio, pero destruyeron también básicamente infraestructura civil. La infraestructura civil se traduce después en la destrucción de vidas.
Em, yo creo que estamos viendo esto. Al mismo tiempo, a mí me parece que, a lo que también estamos asistiendo es al final de la capacidad disuasoria de Estados Unidos como potencia armada, en el sentido de que no es solamente el hecho de que estamos viendo a un país del cual no se esperaba una capacidad de resistencia de este porte, no solamente, como decía antes, no solamente resistir, sino contraatacar de forma brutal y efectiva, sino que lo que también estamos viendo es que las amenazas futuras que Estados Unidos puede hacer de lo que es capaz de hacer, básicamente han sido vaciadas, porque ahora se entiende que un ejército como el iraní tiene la capacidad efectivamente de frenar a, digamos, a frenar un aparato militar como el estadounidense. ¿Cuánto tiempo puede, en tu criterio, sostener Donald Trump esta guerra que le cuesta al Pentágono 200.000 millones de dólares adicionales, mientras sus propios votantes sufren el impacto en los surtidores y ante la inminencia de elecciones? Yo creo que esa es la única pregunta. Yo creo que, digamos, no es una cuestión de cuánto tenga el Pentágono puede seguir básicamente produciendo bonos de guerra, seguir pidiendo préstamos, seguir consiguiendo básicamente contratos y ofrecer, digamos, ofrecer pagos eventuales a futuro a industria armamenticia que se nutre de ellos. Eh, Me parece que la única pregunta en este momento es qué tolerancia al dolor tenga el público estadounidense, tanto en términos de surtidor, de precio en surtidor, como del número de muertos, como decía antes, militares que lleguen a aeropuertos estadounidenses, básicamente con los ataúdes envueltos en banderas. Irán mantiene el estrecho de Hormuz cerrado para sus enemigos, permitiendo solo el paso a buques de China o de India. ¿Es esta una actitud de soberanía de facto sobre el estrecho? ¿Es la victoria estratégica más importante de Irán? No, esa no es la victoria estratégica, es una de las más importantes, pero creo que hay una mucho más grande, que es todavía más grande en lo que a mí respecta, que la destrucción o el colapso del aparato de la arquitectura de defensa estadounidense en la región. Y eso es la destrucción del petrodólar. Una de las cosas que Irán ahora tiene la capacidad de hacer, es decir, la cualquiera que quiera cruzar el Golfo, el estrecho de Hormuz, que tiene que hacer los pagos en yuanes, por ejemplo, o en rublos. No creo que lo hagan en rublos, pero definitivamente pueden pedir yuanes. Y si eso efectivamente pasa, entonces lo que podemos esperar es, para empezar, BRICS, países africanos y algunos países asiáticos, básicamente, diciendo que el greenback deja de ser, deja de ser moneda de importancia para nosotros, se vuelve moneda paralela. Y esa pérdida de poder no es una pérdida de poder generacional, esa es una pérdida de poder histórica, digamos, cambia realmente, tenemos en ese momento un cambio de era, si realmente hay un colapso del petrodólar. Y creo que estamos, entre paréntesis, no es un sueño disparatado esto, creo que estamos realmente en una posibilidad muy concreta, porque no es que Irán lo que puede hacer es simplemente dejar operando al petrodólar o dejar operando al dólar, digamos, del estrecho de Hormuz para el sur. No hay nadie que vaya a navegar al estrecho de Hormuz o vaya a navegar por la zona que vaya a llevar dólares en el bolsillo. O sea, evidentemente lo que van a ser los países que tengan que negociar con la persona que tiene. Hay algo casi medieval en esto, ¿no? Es como quien posee el peaje o quien posee la aduana, básicamente establece las reglas de gobernabilidad. Bueno, creo que tenemos algo muy parecido. ¿Cuál es el objetivo final de Israel? ¿Es asegurar que ningún rival regional pueda hacerle sombra en las próximas décadas en esa región? Y por otra parte, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Netanyahu en su expansión hacia el sur del Líbano y Siria? ¿Hasta dónde quiere territorios? Bueno, lo dijeron claramente, dijeron que su interés es básicamente el Gran Israel, está definido geográficamente en la Biblia como el espacio que hay entre el Éufrates y el Nilo. Estamos hablando de la mitad de Egipto, o más de un tercio de Egipto, todo Jordania, un pedazo de Arabia Saudita, estamos hablando de Irak, un pedazo de Líbano, un pedazo de Siria. Em, Creo que han sido totalmente claros, no hay ningún secreto acá. Esto es lo que quieren y esto es a lo que se están moviendo.
¿Qué están dispuestos a hacer? Están dispuestos a cometer genocidio, están dispuestos a cometer un infanticidio masivo. No hay ningún secreto ahí tampoco. No es que lo han dicho, lo han perpetrado. Lo hemos visto en nuestras pantallas. Creo honestamente que es el actor más pernicioso, más peligroso, más virulento y más inmoral que en este momento opera sobre el espacio geoestratégico global. Creo que no hay otra fuerza que sea tan peligrosa como esta y no hay otra fuerza que creo que sea tan desesperante la necesidad de detenerlos. Creo que Israel realmente tiene que ser intervenida, tiene que ser desarmada y creo que como Alemania fue desnazificada, Israel tiene que ser desionizada, porque digamos, este virus político es un virus que está totalmente construido sobre la posición ideológica del sionismo como proyecto de irredentismo judío, ¿no? Donde de alguna manera tenemos esta supremacía judía de un grupo de lunáticos sectarios que básicamente han cooptado toda la estructura del Estado. Israel siempre en alguna medida fue un proyecto supremacista, pero no fue necesariamente un proyecto expansionista a esta escala, a esta escala. ¿Y qué Y decir de creo Estados que Unidos? De Estados ¿cómo? Unidos está, ¿qué decir de Estados Unidos que está mostrando grietas con el movimiento MAGA, con otros sectores de la derecha norteamericana? ¿Podría ser ese descontento interno lo que finalmente obligue a Donald Trump a una salida negociada, incluso si esto significa dejar a Netanyahu solo en su recta final? No lo sé. No lo sé porque no tengo, incluso después de todos estos meses, de estos 2 años, no tengo ninguna claridad acerca de qué grado de poder tiene Netanyahu sobre Trump. Podemos especular, podemos hablar del caso Epstein, podemos hablar de Compromat, pero está totalmente claro que Estados Unidos es un gobierno, es un territorio ocupado por los israelíes y es muy difícil saber, creo yo, cuál es el límite de la obsecuencia de la máquina política estadounidense a Israel. No lo fue un genocidio, no lo fue un infanticidio, no lo fue básicamente la demanda de abandonar cuadros tradicionales del aparato republicano, gente muy conservadora, que fue atacada por Israel y que ahora básicamente ha quedado un poco huérfana dentro del sistema. O sea, hasta acá no ha habido ningún límite. No hay línea roja que Trump no haya cruzado, incluso como decía antes, en contra de sus propios intereses políticos e individuales para proteger a Israel. Para finalizar, Martín, ¿cómo se ve desde Europa la postura de los mandatarios latinoamericanos, que es una postura heterogénea, por supuesto? Sí, creo que, digamos, se ve, bueno, creo que la presidenta de México, Sheinbaum, no se ve como alguien particularmente duro, particularmente muscular en términos de tratar de hacerle frente al trumpismo y a lo que es, el caos que está sembrando, lo que están sembrando los israelíes a nivel regional y a nivel internacional, pero definitivamente es una voz que en otros aspectos, en relación, por ejemplo, a la política con Estados Unidos, digamos, es una figura que me he sentado en una reunión hace un par de días donde alguien decía literalmente la amo. Y esta era una persona relativamente conservadora dentro de la estructura política alemana. Me decían la amo, es mi ídola. Eh, digamos, creo que es una expresión un poco también de admiración porque es una figura circunspecta y da, digamos, un poco la impresión también de que ha tenido una capacidad política que hace a mucha gente en Alemania recordar a Merkel. Es alguien que no es particularmente carismática, no se expresa de forma rimbombante, pero que da la impresión de, digamos, ser muy eficiente en términos de la administración pública, de la administración del Estado. Entonces creo que eso genera admiración. Hay figuras como Petro, que son, por supuesto, que la izquierda, digamos, trata con más admiración. Eh, y bueno, pero después en general se ve el continente, digamos, como un poco un fósil político, con figuras que están prácticamente compradas por la maquinaria trumpista. Creo que esto es lo que se ve, no quiere decir que las figuras sean compradas, pero digamos, se ve a Latinoamérica como el apéndice de un eje.
Y bueno, y gente como Milei en Argentina son vistos pura y exclusivamente como payasos. O sea, no hay nadie, todo el espectro político europeo, salvo la derecha más extrema, no diría ni siquiera gente como Meloni, diría que más cosas como Abascal o como Chega en Portugal, que realmente son grupos extremos, no hay nadie que tome a alguien como Milei en serio. Es una pregunta más por ahí más interesante que va a pasar con Cast, porque digamos, no tiene el perfil payasesco, no tiene esta cosa grotesca de circo que tiene Milei. Es una figura, como decía, más circunspecta, más seria, pero que bueno, que políticamente el perfil es igualmente horrendo. Terminemos definitivamente con tus premoniciones, Martín, con ese gran olfato político, esa sensibilidad que has logrado desarrollar, que es lo que vamos a ver en los próximos días. Estoy casi convencido de que Trump básicamente va a salir de la región con la cola entre las patas. No estoy seguro qué es lo que va a pasar con Israel. No sé si eso no va a llevar a Israel a incrementar los ataques, porque ahora realmente van a estar peleando por sus vidas. Creo que eso no mejora la situación, la hace potencialmente más peligrosa, porque en una situación realmente desesperada, donde los israelíes sienten que no tienen a Estados Unidos dándole apoyo, eh, podrían tomar la decisión de utilizar armamento no convencional, con lo cual realmente sería una situación mucho más peligrosa. Pero creo que para Trump incluso salir de la región va a tener un costo relativamente alto, porque creo que los iraníes van a exigir diferentes tipos de cosas. ¿Cuáles son? No sabemos. Yo creo que Trump tiene un solo interés, y ese interés es salir de la región no mostrando debilidad. Le quiere mostrar a su base, que es lo único que cuenta para Trump, que él es fuerte, que sale con una victoria. Y no está del todo claro que eso es algo que los iraníes le vayan a permitir hacer. Porque efectivamente lo que todavía tienen la capacidad de hacer, incluso si Trump se va a su casa, especialmente si Trump se vuelve a su casa con todos sus marines, es destruir parte de la infraestructura energética de los países de los cuales Estados Unidos depende. Creo que lo que estamos viendo, y no pongo las manos en el fuego por esto, pero por lo menos es la intuición que tengo, creo que estamos viendo los últimos días del petrodólar. Y creo que los grandes beneficiados acá son los chinos y los rusos. Bien, muchísimas gracias, Martín. Gracias por compartir esta visión con nuestros oyentes en este tema tan delicado y tan apasionado. Te agradezco muchísimo, Gustavo. Siempre un placer. Realmente espero que en algún momento nos encontremos en algún lugar para tomar café. Bueno, Ecuador en este momento me es totalmente vedado, Mm, lamentablemente. también por Tanto, temas políticos. sí, sí, definitivamente. La Mm, mayor parte de las amenazas serias que recibo vienen bueno, no vienen principalmente de Ecuador, de Quito principalmente y de Argentina. mm, Y qué un poco menos de Perú. Martín, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, Han te mando un abrazo escuchado, grande. gracias igualmente, han escuchado a Martín Gag, periodista argentino. Él es asistente parlamentario de Jaume Asens, miembro del Parlamento Europeo.